En el Evangelio según San Juan, capítulo 5. Bienvenida, Dios bendiga. Juan, capítulo 5. Mire si cerca de usted hay alguien sin Biblia para que usted pueda compartir la palabra de Dios con esa persona. Aquí vamos a leer el versículo 17, el versículo 19, el 20 y el versículo 30. ¿Ok? Verso 17 dice así la palabra de Dios. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Verso 19 dice: respondiendo entonces Jesús les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Amén. Ahora el verso 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Vamos a orar al Señor. Señor Padre Celestial, gracias, Señor, por estarnos aquí en esta noche. Gracias, Padre, por este tiempo de alabanza. Padre, gracias también por permitirnos escuchar tu palabra. Señor, esta noche, Señor, tu pueblo ha venido a oírte a ti y no a mí, Señor. Guíame, Espíritu Santo. Pon las palabras en mi boca. Habla con tu iglesia. Señor, que todo lo que se ha hecho, por palabras o por obras, sea para tu gloria. Señor, que tu palabra pueda llegar a las reales necesidades de tu pueblo y produzca un fruto de beneficio permanente. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar. Aplaudan al Señor. Gloria a Dios. Es un placer poder estar aquí con ustedes en esta oportunidad. Si alguien puede hacerle la traducción a la joven para que no se quede ahí y pueda entender un poquito el mensaje, alguna persona, algún joven. Welcome. My name is Paulo Salas. I'm from Brazil. Y queridos, yo soy brasileño chileno. Soy brasileño chileno este año. Yo nací en Brasil, crecí en Brasil, pero este año saqué mi nacionalidad chilena. Y he descubierto que los mexicanos son a los que más quieren a los chilenos, porque sin Chile no pueden vivir. Yo pude sacar mi nacionalidad chilena porque mi papá y mi mamá son de Chile, pero también son de carne. Y por la gracia del Señor estoy viajando por las naciones llevando la palabra de Dios. Y Dios me trajo hasta aquí, New Jersey, a compartir la palabra de Dios. También he estado compartiendo algunos lugares de New York y otros lugares aquí de Estados Unidos. Y voy a compartir todavía en varios lugares aquí de Estados Unidos, si Dios permite. Antes de estar aquí estuve predicando en este año ya 1 mes y medio en Chile. Y también estuve predicando 2 meses y medio en México ya. Amén. Bueno, y en esta noche yo quiero hablar con ustedes con respecto a cómo trabajar con Dios. ¿Alguien de ustedes ya estuvo desempleado? Qué difícil, ¿verdad? Es estar desempleado. Uno tiene responsabilidades, empiezan a venir las cuentas. Tenemos que comer, tenemos que sobrevivir. Es terrible no tener un empleo. Y cuando nosotros estamos desempleados, ¿qué hacemos? Nos disponemos, nos prestamos, estamos ahí dispuestos a hacer cualquier cosa, ponemos currículos y estamos ahí buscando el trabajo, ¿verdad? Porque tenemos responsabilidades que cumplir.
Dios está buscando personas para que trabajen también. A veces nosotros espiritualmente estamos desempleados. No estamos trabajando para Dios. Y no entendemos que usted tiene también responsabilidades espirituales con que cumplir. Y empiezan a venir las responsabilidades que usted debería estar cumpliendo con ellas y usted ni se percató y no está trabajando para Dios. Pero en esta noche Dios quiere agarrar su currículo y Dios quiere decirte: yo te empleo para que trabajes conmigo. Dios hoy te va a hacer un trabajador. Él quiere que tú seas una persona que trabaje con Él. Pero ¿cómo se trabaja con Dios? Porque trabajar para un edificio por allá afuera, usted tiene que aprender a hacer esa función que usted está queriendo trabajar en ella. Si usted quiere trabajar con Dios, usted tiene que aprender también cómo es que Dios trabaja. Y Dios le va a instruir a usted para que usted entonces también aprenda a hacer la obra de Él, no a su manera. Aquí las cosas, la obra de Dios no es a su manera. No es a su manera, es a la manera de Dios. Amén. Vamos a ver cómo es la manera que Dios quiere que nosotros trabajemos. Dios siempre estuvo trabajando. Y Él siempre estuvo contratando personas a que trabajasen con Él. La Biblia nos muestra desde Génesis a Apocalipsis que Dios estuvo trabajando, haciendo su obra. Y Él siempre procuró personas que estuviesen viendo lo que Él estaba haciendo para entonces trabajar con esas personas. Miren, queridos, en Génesis la Biblia nos habla que el pueblo empezó, después de que el pecado entró en el mundo, el pueblo empezó a quedar desenfrenado en el pecado. La maldad empezó a multiplicarse al punto de que Dios iba a mandar un diluvio sobre la tierra. Iba a mandar una lluvia muy grande sobre la tierra, pero para poder mandar esa lluvia, Él buscaba una persona que mirase lo que Él estaba haciendo, lo que Él estaba trabajando, para que trabajase con Él. Y Él encontró un hombre llamado Noé. Este hombre Noé, él vio lo que Dios estaba haciendo y Dios le dijo: Noé, yo quiero que me construyas un arca. Miren, la misión de Noé era construir un arca. Era una misión muy difícil. ¿Por qué era una misión difícil? Porque él vivía lejos del mar y nunca había llovido. Y él tenía esta misión de construir un arca. Entonces posiblemente Noé, al estar trabajando con Dios, sufrió mucho bullying. Ahí va el loquito del arca. ¡Cuánta lluvia! ¿Ah? ¡Qué trabajo! Ahí vienen los peces. Mire cuánto bullying debe haber sufrido Noé. Pero Noé sabía que la idea de construir el arca era de él o era de Dios. Él sabía que él no estaba haciendo su trabajo, él estaba trabajando con Dios. Usted ya ve que el trabajo que a veces Dios puede que le pida a usted sea un trabajo que a los ojos humanos sea una locura. ¿Ah? ¿Usted está dispuesto a hacer locuras para Dios? Amén. Aleluya. Ahora, Noé obedeció a Dios. ¿Y qué pasó? Él y su familia fueron salvos cuando vino el diluvio. La Biblia nos dice que después de Noé, Dios continuó trabajando, siguió trabajando. Pero el pueblo de Israel estaba esclavizado, ya hacían 400 años. Y ellos empezaron a clamar a Dios: Dios, sácanos de esa esclavitud. Ya no aguantamos más estar aquí presos. Y Dios escuchó la oración del pueblo y iba a sacar el pueblo de Egipto. Pero Él necesitaba una persona que viese lo que Él estaba haciendo y que esta persona trabajase con Él. Y Él encontró a una persona y lo llamó por medio de una zarza que tenía un fuego que no se consumía. Y esta persona era Moisés. Y Dios le dijo a Moisés: Moisés, yo quiero que vayas y liberes a mi pueblo.
Dios le dio un trabajo a Moisés, ir a liberar al pueblo. Moisés tenía un trabajo, y ese trabajo era un trabajo tampoco fácil, porque era como ir al líder, digamos, de una nación y decirle: deja con que los que son esclavos ahí ahora salgan en libertad. O sea, no era un trabajo fácil. Pero ¿de quién era la idea de liberar al pueblo? ¿De Moisés o de Dios? De Dios. De Dios. Queridos, quiero decirte que cuando tú empiezas a trabajar con Dios, Dios va a llevarte más allá de lo que tú pudieras hacer en tus propias fuerzas, de lo que tú pudieras hacer en tu sabiduría. Trabajar con Dios significa aceptar el reto para hacer cosas más grandes de lo que nosotros pudiéramos hacer en nuestras fuerzas. Moisés empezó a trabajar con Dios. ¿Y qué pasó cuando Moisés trabajaba con Dios? Las señales acompañaron. Moisés tiró la vara y se convirtió en culebra. Moisés tocó con la vara el agua y se convirtió en sangre. Oró, vinieron granizos. Oró, vinieron piojos. Oró, vinieron moscas. Oró, vinieron plagas. Miren, vinieron úlceras, oscuridad, 10 plagas. ¿Por qué vinieron estas plagas? Porque Moisés estaba trabajando con Dios. Cuando usted trabaja con Dios, aunque pueda que sea difícil lo que a los ojos humanos, lo que Dios le está pidiendo a usted, las señales le seguirán a usted. Dios respaldará lo que Él le ha llamado a usted a hacer. Usted no estará solo. Dios estará respaldando con milagros. Su presencia irá con usted. Dios luego sigue trabajando. Y pasan los años y Dios sigue trabajando. Ahora Jesucristo, nuestro Señor, Él había sanado a un hombre que era paralítico. Al sanar a este hombre paralítico en un día de reposo, las personas decían: ¿cómo Él puede estar haciendo milagros en un día de reposo? ¿Cómo Él puede estar haciendo milagros en un día de descanso? Y Jesucristo, mira lo que les responde. Jesucristo dice: mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Jesús sabía que el Padre estaba trabajando y Él trabajaba junto con el Padre. ¿Cómo Jesús podía trabajar con el Padre? El Padre Celestial no estaba aquí en la tierra para que Jesús pudiera ver físicamente lo que Él estaba haciendo. Pero el Padre Celestial, Jesucristo lo miraba y Jesucristo lo oía. Y aquí yo les voy a mostrar qué es necesario para que usted trabaje con el Padre Celestial. Es necesario que usted aprenda a ver con sus ojos espirituales, y es necesario que usted aprenda a tener audición espiritual. Jesucristo dice, mire, del verso 19: de cierto os digo que el Hijo no puede hacer cosa alguna sino lo que ve hacer al Padre. Miren lo que Jesucristo hacía, lo que veía hacer al Padre. Queridos, y en el verso 30 Jesucristo dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo, sino según oigo, así juzgo. Según oigo, así juzgo. Dos cosas: visión, lo que veo hacer al Padre. Segunda cosa, audición. Según oigo, así juzgo. Ahora, esto es clave para que usted pueda hacer algo en el mundo espiritual. Queridos, esto es clave. ¿Por qué es clave? Porque Jesucristo está diciendo: no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer. Y esta palabra nada en el idioma griego, ¿sabe lo que significa? Significa nada. Nada en griego significa nada. Jesucristo está diciendo: no puede el Hijo hacer cosa ninguna. No puede hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer. Usted está viendo cómo es clave aprender a ver para poder entonces hacer.
En el verso 30 él dice, yo no puedo hacer nada de mí mismo, sino como oigo, así juzgo. De nuevo, nada de mí mismo, sino oigo y así juzgo. Queridos, hay una ceguera espiritual en las personas. Las personas no consiguen ver y por eso no trabajan con Dios. Por eso no hacen lo que Dios está haciendo. Las personas no escuchan, por eso no hacen lo que Dios está haciendo. Son rebeldes a la dirección de Dios. Miren, la Biblia nos enseña que el diablo cegó el entendimiento. Mira, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Y yo les voy a mostrar aquí que Jesucristo vino a darnos visión espiritual. Jesucristo quiere abrir tus ojos espirituales, porque, queridos, el mundo no es solo esto físico que nosotros vemos. No son solo las personas físicamente, no son solo las cosas materiales. Hay un mundo espiritual real, paralelo a este, más real que este, porque este mundo físico vino a existir de lo que no era. Miren, vino a existir de lo invisible, este mundo físico. Lo visible fue hecho de lo invisible. Wow. Y el Señor quiere abrir tus ojos espirituales para que usted entienda las cosas espirituales. Miren, vamos a ver el caso de un hombre que era 2 veces ciego. Ciego físicamente y ciego espiritualmente. Abra su Biblia en San Juan capítulo 9. Vamos a leer aquí en el capítulo 9 del versículo 1 en adelante. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Jesús respondió, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Y unos decían, él es. Y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé. Miren, este hombre era 2 veces ciego. Era ciego físicamente y era ciego espiritualmente. Jesús se acerca a este hombre y Jesús, él viene, hace con su saliva lodo, él unta los ojos de este ciego y le dice, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Aquel ciego con aquel lodo ahora llega ahí en el estanque de Siloé, agarra el agua que está ahí, se quita el lodo, y cuando se quita el lodo, él abre los ojos y ocurrió el milagro. El Señor abrió los ojos físicos de aquel hombre que era un ciego de nacimiento. Las personas quedaron tan impactadas que decían, no, espérate, ¿cómo que conozco a este hombre? Y los vecinos decían, no es este el que se sentaba y mendigaba. Unos decían, él es, otros, a él se parece. Y luego él decía, yo soy, sí soy yo. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás viendo ahora? ¿Qué milagro que ahora estás viendo? ¿Cómo fue eso? Y él le cuenta toda la historia. Mira, un hombre llamado Jesús.
Él hizo lodo con su saliva, me untó los ojos, me dijo que me fuera a lavar en el estanque de Siloé, y yo obedecí. Y cuando me lavé, ocurrió el milagro. Ahora estoy viendo. Y le preguntan a aquel hombre, ¿y a dónde está él? Refiriéndose a Jesús. ¿Y qué es lo que él contesta? No sé. Él había sido sanado de su ceguera física, pero aún estaba ciego espiritualmente. Eso muchas veces pasa con nosotros aquí en la iglesia. Estamos sanados de la ceguera física, pero estamos todavía ciegos en la ceguera espiritual. Puede que usted haya recibido un milagro, puede que usted haya recibido una sanidad, como este hombre recibió una sanidad. Puede que usted haya visto una respuesta de oración para su vida, pero si hoy le preguntan a usted, ¿dónde está Jesús en tu vida? No sé. ¿Qué es lo que Jesús está haciendo en tu vida? No sé. Fíjate, está sanado físicamente, recibió un milagro físicamente, pero espiritualmente está ciego. No sabe dónde está Jesús, no sabe qué es lo que Jesús está haciendo en su vida. Está ciego. Pero Jesucristo, después que este hombre, si usted sigue la historia, es una historia muy divertida, yo la encuentro divertida, lo expulsan de la sinagoga. Y cuando lo expulsan a este hombre, Jesús ahora se aparece a él. Y es la primera vez que el hombre ahora ve a Jesús después de que sus ojos habían sido sanados. Y mire el verso 35. Verso 35. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo, miren, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Verso 36. Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Miren, aquí empieza la sanidad de su visión espiritual. Queridos, esto es muy importante, porque Dios quiere que usted trabaje con Él. Pero para que usted pueda trabajar con Él, usted tiene que tener la sanidad de su visión espiritual. Usted tiene que poner atención aquí para que usted sepa cómo ser sanado de su visión, de la ceguera espiritual, para que usted pueda ver. Porque si usted no ve en el mundo espiritual, usted no puede trabajar con Dios. Jesucristo dijo, yo no puedo hacer nada de mí mismo, sino lo que veo hacer al Padre. El Padre no estaba aquí en la tierra. Pero ¿cómo es que él veía al Padre? Porque él pasaba tiempo mirando con sus ojos espirituales lo que el Padre estaba haciendo. Y el Señor quiere abrir tus ojos espirituales. Jesús se encuentra con este hombre y le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Verso 35. Y el verso 36 él dice, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y Jesús le dice, mire, verso 37, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. El primer punto para que usted pueda recibir su visión espiritual es que usted aprenda a oír la voz de Jesús. El que habla contigo, dijo Jesús, él es. Jesús quiere hablar con usted. Yo voy a hablar de cómo oír la voz de Dios también, y de lo importante que es oír la voz de Dios. Porque Dios quiere hablar con usted. Dios es un Dios que habla. Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y me conocen. Miren, oye mi voz. El Señor quiere hablar contigo. Y Jesucristo le dice, el que habla contigo, Él es. ¿Y cómo se escucha la voz de Jesús? Ahora solo voy a hablar un poquito, pero luego voy a entrar un poquito más. Y este poquito que voy a hablar aquí ahora es, Jesucristo quiere hablar contigo en tu tiempo a solas con Él. Tiempo a solas con Dios. Usted tiene que tener un tiempo a solas con Dios diario. Diario usted tiene que tener este tiempo a solas en el cual usted le diga, Señor, habla conmigo, ayúdame a oír tu voz. Y Él va a hablar con usted. Amén. ¿Cómo está su tiempo a solas con Dios? Ahora, la segunda cosa, dice el verso 38, miren. Y Él dijo, creo. Usted tiene que creer en Jesucristo. Para que sus ojos espirituales sean abiertos, usted tiene que creer que Jesucristo murió por sus pecados y que Él resucitó al tercer día.
Usted tiene que poner su fe y su confianza solamente en Jesucristo y saber que no hay salvación en ninguna otra persona. La Biblia dice, porque no hay ningún otro nombre bajo el cielo por el cual importa que seamos salvos. Solo hay salvación en el nombre de Jesucristo. Él dijo, yo creo. Él creyó en Jesucristo. Cuando usted le dice, Jesús, yo creo en ti. Tú eres mi esperanza, tú moriste por mí. Que tú resucitaste de los muertos. Eres el único Salvador. Tus ojos espirituales serán abiertos. Esa fue la segunda cosa que él hizo. Escuchó la voz de Jesús. Segundo, creyó. Tercero, él dijo, creo, Señor. Mire, ahí está. Él llamó a Jesucristo de Señor. ¿Usted sabe lo que significa la palabra Señor? En el idioma portugués, que es mi idioma, y en el idioma español, Señor, generalmente nosotros llamamos a alguien de Señor por educación. Señor Juan, Señor Pedro, Señor Jesús. Pero la Biblia, cuando fue escrita, no fue escrito ni en español ni en portugués. Aquí este pasaje estaba escrito en griego. Y la palabra Señor en el idioma griego es la palabra Kyrios. Y Kyrios significa la autoridad máxima. El que da la última palabra. El rey. Entonces cuando este hombre dice creo, Señor, él está diciendo, tú eres el rey. Tú eres la autoridad máxima. Tú eres el que das la última palabra. Yo estuve predicando en Inglaterra el año pasado. Y en Inglaterra está la reina de Inglaterra. Cuando la reina va pasando, las personas le echan flores a la reina. Oh, Dios salve la reina. Y ahí le echan flores a la reina. Pero quien manda en el país no es la reina. Quien manda en el país es el primer ministro. Así a veces nosotros estamos aquí en la iglesia y le decimos Jesús, le echamos flores a Jesús. Tú eres el rey, tú eres el Señor, y flores a Jesús. Pero al salir de aquella puerta, ¿quién es el que está mandando en tu vida? ¿Jesús como el rey o el primer ministro tuyo? Wow. ¿Quién está mandando en tu vida? Jesucristo dijo en Lucas 6:46, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo os mando? Jesús no quiere ser Señor de su vida solo de boca. Él quiere que usted pueda decir, no, quien manda en mi vida no soy yo, Él es el Señor. Él es la autoridad máxima en mi vida. Él es el que da la última palabra en mi vida. Él es el rey de mi vida. Yo hago lo que Él diga. Él es el Señor. Es tan importante que usted entienda el señorío de Jesús, porque en el señorío de Jesús está la salvación de su alma. Pablo dijo, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Él no dijo, cree en el curandero Jesús. ¿Por qué? Porque hay personas que buscan a Jesús, ay Jesús, sáname de este dolor, y Jesús lo sana, y después se van y nunca más vuelven a servir a Jesús. La Biblia dice, cree en el Señor. Usted tiene que darle a Él toda su vida. Todos los días usted decirle, Jesús, yo aquí estoy. Tú eres el que manda, tú eres el Señor. Tú eres el que das la última palabra. Yo estoy para servirte a ti. Tú eres el Señor. Él dijo, creo, Señor. Y mire, ¿qué más él hizo? Verso 38, miren. Creo, Señor, y le adoró. Aquel hombre adoró a Jesucristo. Jesucristo, queridos, fíjese, él recibió la adoración de este hombre. La Biblia nos habla en Hechos 10 que cuando Cornelio vio a Pedro, vino a adorar a Pedro. Y Pedro le dijo, levántate, soy consiervo tuyo, no me adores, adora a Dios. La Biblia habla en Apocalipsis, que cuando Juan vio al ángel, él se prostró para adorar al ángel, y el ángel le dijo, levántate, no me adores, yo soy consiervo tuyo, adora a Dios. La Biblia dice en Hechos que cuando Pablo y sus discípulos estaban ahí predicando, las personas querían matar animales y hacer sacrificios a ellos porque pensaban que ellos eran dioses. Y ellos rasgaron las ropas delante de ellos y dijeron, mírenos, somos hombres como ustedes, adoren a Dios. Ninguno de ellos recibió la adoración de las personas. Pero Jesucristo
cuando este hombre le adora a él, él no dijo, para, levántate, no me adores. No, Jesús aceptó la adoración de este hombre. ¿Por qué Jesucristo aceptó la adoración de este hombre? Porque Él es Dios. Amén. Él es digno de que nosotros le adoremos. Ahora te pregunto, ¿estás tú adorando a Jesús? ¿Estás tú diciéndole, Jesús, yo te amo, te necesito, tú eres el Señor de mi vida? Yo te adoro, Jesús. ¿Está usted adorando a Jesús? Para que usted tenga sus ojos espirituales abiertos, usted tiene que, fíjese, Dios quiere que sus ojos espirituales sean tan abiertos al punto de que usted adore a Jesús. Escuche la voz de Jesús. Crea que Jesucristo es el único Salvador. Jesucristo es el Señor. Él es la autoridad máxima y Él es digno de la adoración. Sus ojos espirituales serán abiertos. Ahora, ese es uno de los puntos para trabajar con Dios, tener ojos espirituales abiertos. El otro de los puntos es oír la voz de Dios. Abra su Biblia en el Salmo capítulo 81. Aquí en el Salmo 81 vamos a ver la importancia de oír la voz de Dios. Del versículos 8 en adelante. Oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres. Verso 9. No habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Dios está hablando, está diciendo, escucha, pueblo mío. Oye, escucha. No quiero que tengas otros dioses, no quiero que tengas dioses ajenos, Dios está diciendo. Verso 10. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Dios le había dicho, escucha, mira, no tengas dioses ajenos. Yo soy el que te saqué, entonces para de tener esos dioses ahí, yo te saqué. Abre tu boca, yo la voy a llenar. Pero, verso 11, dice, mire, pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Qué terrible. ¿Cuántas veces somos nosotros igualitos aquí? Dios diciendo, escucha, no tengas dioses ajenos, yo soy el que te saqué, abre tu boca, yo la voy a llenar. Y luego dice, mi pueblo no me oyó, Israel no me quiso a mí. ¿Cuántas veces Dios está hablando, hijo, escucha, yo quiero hablarte, y nosotros no, ahí duros, paramos y salimos y no escuchamos la voz del Señor? Y no queremos al Señor. Nuestra oración es un monólogo. Señor, entonces Señor, y aquello también, y Señor, habla conmigo, Señor. Y cuando uno dice, habla conmigo, amén, Señor, terminé, ya se va. Y cuando dice, quiero hablar, y ya no escuchamos. Mi pueblo no me quiso a mí. Y fíjese, cuando usted no quiere a Dios, ¿sabe lo que va a pasar? Esto aquí que dice el verso 12. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Cuando usted no quiere escuchar a Dios, ¿sabe lo que eso demuestra? Que usted tiene un corazón duro. Dios no quiere que usted tenga un corazón duro. Una persona que no tiene un corazón duro es una persona que escucha a Dios. Y fíjate, aquí dice, caminaron en sus propios consejos. Y qué terrible es caminar en nuestros propios consejos. Uno a veces piensa que es más sabio que Dios. Fíjese, querido, nosotros no somos más sabios que Dios. Jesucristo dijo, yo no puedo hacer nada de mí mismo. Él tenía una dependencia de mirar lo que el Padre hacía. Él en el verso 30 dice, yo no puedo hacer nada de mí mismo, sino como oigo, así juzgo. Fíjate, él tenía esa dependencia de estar escuchando, de estar mirando. Esta misma dependencia que él tenía
del Padre y del Espíritu Santo. Él nos pasa ahora a nosotros. Y Él dice en Juan 15:5, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. El que en mí permanece, ese lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Sin Cristo, usted no puede hacer cosa ninguna. Cuando usted no escucha la voz de Dios, ¿sabe lo que usted está haciendo? Está andando sin Cristo. Cuando usted no escucha la voz de Dios, ¿sabe lo que usted está haciendo? Usted está andando en sus propios consejos. ¿Y sabe lo que pasa cuando andamos en la dureza de nuestro corazón? No conseguimos vencer el pecado. El pecado es más fuerte que usted. Para que usted pueda vencer el pecado es solo por medio de Jesucristo. Amén. Verso 13. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. Mire cómo Dios anhelaba con que el pueblo lo escuchara, que caminase como Él quería. Y fíjate que cuando usted escucha la voz de Dios, que cuando usted empieza a trabajar con Dios y no tiene un corazón duro, sino que usted ahí está quebrantado en la presencia de Dios para oírlo, ¿sabe lo que va a pasar cuando usted hace eso? Usted va a tener victorias que en su fuerza jamás usted la lograría. Puede que si usted esté un poquito tiempo más ahí tratando de escuchar la voz de Dios, pero este poquito tiempo más que usted está ahí escuchando, tratando de oír la voz de Dios, va a tener una eficacia tan más grande de lo que usted pudiera hacerlo si usted saliera sin oír la voz de Dios. Porque mire lo que él dice en el verso 14. En un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. ¿Cuándo? Si ellos hubiesen escuchado la voz de Dios. ¿Cuántos enemigos tienes tú? ¿Cuántos adversarios tienes tú? Y ahí estás, no consigues vencerlos, no consigues dejar malas cosas, porque estás actuando en tu propia sabiduría, sin escuchar la voz de Dios. Si tú paras y empiezas a decir, espérate, Señor, háblame, dame la estrategia, Señor, ayúdame a ver cómo quieres que me mueva, Señor, quiero oír tu voz, ayúdame, Señor, a oír tu voz, Padre, yo quiero oírte, muéstrame, Señor, cómo quieres que mis enemigos sean derrubados. El Señor te va a hablar. Él va a derrubar tus enemigos. Él va a derrubar las cosas que tú no puedes vencer en tus fuerzas, pero tienes que escuchar la voz de Dios. Tienes que estar con tus oídos abiertos. ¿Se acuerda que aquel hombre, Jesucristo le dijo, el que habla contigo, Él es? Usted tiene que escuchar la voz de Dios. El poder de escuchar la voz de Dios abre sus ojos espirituales y sus oídos espirituales. Verso 15, miren. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Mire, usted tendría un tiempo mucho más largo de lo que usted puede hacerlo en su propia fuerza por oír la voz de Dios. Y cuando usted escucha la voz de Dios, usted va a ver cómo tantas bendiciones más le van a llegar a su vida. Mire el verso 16. Les sustentaría con lo mejor del trigo, y con la miel, con miel de la peña les saciaría. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Amén. Lo mejor del trigo y con la miel de la peña les sustentaría. Fíjese, por escuchar la voz de Dios. Porque Dios promete tantas cosas maravillosas para los que escuchan su voz, porque son pocos los que la hacen. Él quisiera que fueran más personas, pero son pocos los que empiezan a desarrollar esta disciplina espiritual de escuchar y de ver en el mundo espiritual. Y el Señor quiere que usted y yo seamos estas personas. Amén. El Señor quiere que usted y yo seamos esas personas con oídos espirituales, que le digamos, Señor, habla conmigo hoy. Aquí estoy, Señor, no tengo prisa. Habla conmigo, no quiero tener un corazón duro, Señor. Habla conmigo, Señor. Quebranta mi corazón, necesito oír tu voz. Habla conmigo. Yo quiero, Señor, porque yo sé que cuando yo tengo tu dirección, sé lo que estás hablando en mi corazón. Señor amado, va a hacer la diferencia en mi día. Yo voy a poder vencer cosas que yo jamás pudiera vencer en mi fuerza. Y aparte de eso, tengo las bendiciones de ser sostenido con lo mejor del trigo, con la miel de la peña.
que no cualquiera va allá y la agarra, pero Dios la tiene para los que escuchan su voz. Aleluya. Gloria a Dios, qué maravilla. Ahora, una vez, yo ya fui misionero, queridos, por la gracia del Señor, en varios países. Yo ya viví en México 2 años, ya viví en Filipinas medio año, ya viví en Guatemala 1 año. Y una vez estaba viviendo ahí en Guatemala, yo vivía en el Petén. Hacíamos evangelización en algunas tribus mayas que están ahí. Y estábamos por esperar algunos misioneros que iban a llegar en la terminal de ómnibus ahí del Petén, en Flores. Y bueno, mientras estábamos ahí, yo estaba sentado y me acordé del versículo en el cual Jesús decía: el Hijo no puede hacer cosa ninguna de sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Entonces yo, estando ahí sentado, le digo: Señor, yo sé que no puedo hacer nada de mí mismo. Yo solo voy a hacer lo que veo hacer al Padre. Entonces abre mis ojos espirituales para ver qué es lo que estás haciendo aquí en esta terminal de autobuses. Muéstrame, Señor, cómo estás trabajando aquí, Señor. ¿Y sabe lo que pasó? Dios abrió mis ojos espirituales y me mostró una persona al fondo. Y yo fui y le hablé de Cristo a aquella persona. Después de hablarle de Cristo a esa persona, yo le pregunto a Dios: Dios, ¿dónde más estás trabajando? ¿Qué más estás haciendo? Muéstrame, Señor. Y Dios me muestra otra persona. Y yo voy y le hablo de Cristo. Y Dios me muestra otra persona. Y le hablé de Cristo a varias personas, porque estaba viendo lo que el Señor estaba haciendo y estaba trabajando con Él. Luego fui a Cobán, un poco más al sur del Petén. Y estando ahí en Cobán, entré en la plaza que está en Cobán, orando: Señor, yo sé que estás trabajando aquí en esta plaza, yo sé que estás trabajando aquí en este mall. Muéstrame cómo estás trabajando aquí. Abre mis ojos espirituales, yo quiero trabajar contigo. Y en eso aparece un brasileño. Y yo, como brasileño, me encanta hablar portugués. Un brasileño, ¿no? Y empezamos a hablar, pero yo sabía que no era coincidencia. Dios estaba trabajando y estaba abriendo mis ojos espirituales para que yo trabajara con Él. Y en eso vinieron otros 6 brasileños junto con aquel brasileño. Eran jugadores de fútbol. Y pude hablar de Cristo a todos ellos. ¿Por qué? Porque estaba viendo lo que el Señor estaba haciendo y estaba trabajando con Dios. Gloria a Dios. Luego vine aquí a Grand Prairie, en Texas, cerca de Dallas. Y estoy ahí en la gasolinería. Le estoy poniendo gasolina en el coche. Mientras le pongo gasolina en el coche, estoy orando al Señor y le digo: Señor, ¿cómo estás trabajando aquí en esta gasolinería? ¿Qué es lo que estás haciendo aquí en esta gasolinería? Y en eso aparece una mujer en silla de ruedas. ¿Coincidencia? No. Dios estaba trabajando y Él quería que yo orase por aquella mujer. Queridos, usted y yo no debemos huir de lo imposible. Puede que al hombre sea imposible, pero para Dios nada es imposible. No huya de lo imposible. Pero y si el milagro no pasa, si yo oro, no se preocupe. Usted dé el paso de fe. El milagro es Dios que lo va a hacer. Usted dé el paso de fe, dejando con que Dios haga lo imposible. Moisés dio el paso de fe en ver lo que Dios estaba haciendo y las señales le acompañaron. Usted dé el paso de fe y las señales le acompañarán a usted. Amén. Un hombre que Dios está usando con milagros se llama Todd White. Y él fue un hombre que oró por más de 900 personas para ver el primer milagro, fíjese. Pero él no desistía. Él, donde estaba el enfermo, él quería orar. Y aunque no pasaba, él no desistía, él seguía orando. Y Dios entonces empezó a hacer milagros. Y hoy fluye en milagros tremendamente. No huya de lo imposible. Vea lo que Dios está haciendo. 2 jóvenes en Brasil agarraron esta palabra. Y salieron de la iglesia después que había predicado. Iban camino a su casa, diciendo en el camino: ¿cómo será que Dios está trabajando? ¿Qué será que Dios está haciendo? ¿Cómo Dios se está moviendo ahora? Y en eso que ellos están preguntándose uno al otro,
aparece de la nada una mujer gritando, diciendo: socorro, ayúdeme. Y ellos se miran uno al otro porque recién se habían preguntado: ¿cómo será que Dios está trabajando? ¿Qué será que Dios está haciendo? Y aparece esa mujer gritando: socorro. Eso sabía, no es coincidencia. Dios está trabajando, está abriendo nuestros ojos para que trabajemos con Él. Fueron allá, ayudaron a la mujer, llamaron a la policía, a la ambulancia, pero sobre todo hablaron de Cristo a aquella mujer y le compartieron del amor de Dios a aquella mujer, porque sabían que estaban trabajando con Dios. Una joven me comenta y me dice: yo vine a mi universidad y llego a mi universidad preguntándole a Dios: Dios, ¿cómo estás trabajando en mi universidad? ¿Qué es lo que estás haciendo? Abre mis ojos, Señor, espirituales. Yo quiero trabajar contigo. Y le pasaron el micrófono de su salón, de su sala de aula, a la mujer, a esta joven. Y ella pudo hablar de Cristo a todos sus compañeros de clase. ¿Por qué? Porque ella vio cómo Dios estaba trabajando y estaba ahora trabajando con Él. Gloria a Dios. Una mujer, yo estaba predicando en Tijuana, México. Ahí en Tijuana, ella me decía que había un límite de ciertos productos que podía traer de Estados Unidos a México. Y ella había comprado un poco más. Y mientras estaba ella en el lado americano, en San Diego, para pasar ahí a Tijuana con sus productos, y las personas pasaban y veían lo bastante que era y le decían: y no te van a dejar pasar, y no te van a dejar pasar, así le decían. Y ella empezó a orar: Señor, ¿cómo estás trabajando aquí? ¿Qué es lo que estás haciendo, Señor? Y en eso aparece una persona y le dice: mira, si quieres yo te llevo uno. Y aparece otra persona: si quieres yo te llevo otro. Aleluya. Y pudo pasar con sus cosas ahí, porque vio lo que Dios estaba haciendo y trabajó con Dios. Un pastor ahí en Brasil me escribe y me dice: Pastor Paulo, me dice, yo vine a tomar desayuno aquí en la panadería. Y estoy, porque en Brasil se acostumbra a tomar desayuno en una panadería. Y él me dice: mire, pastor, mientras estoy tomando desayuno aquí en la panadería, estoy orando a Dios. Dios, ¿cómo estás trabajando aquí en esta panadería? ¿Qué es lo que estás haciendo aquí, Señor? Muéstrame lo que estás haciendo. Y en eso que le estoy preguntando a Dios, el mesero se acerca a mí y el mesero me dice: mira, mi casamiento está terrible, estoy pensando en separarme, ya no sé qué hacer de mi vida con mi familia. Y aquel pastor recién le estaba preguntando a Dios: Dios, ¿cómo estás trabajando aquí? ¿Qué es lo que estás haciendo? Y el hombre le empieza a abrir el corazón al pastor. Él vio que era Dios abriéndole los ojos Gloria a Dios. para que él pudiese entonces trabajar con Dios. Y él dijo: no es coincidencia que tú me estés abriendo el corazón. Yo estaba preguntando a Dios cómo Él estaba trabajando y tú me empiezas a abrir el corazón. Tú me estás abriendo el corazón porque Dios tiene un plan en tu vida para restaurar tu familia. Y le empezó a dar palabras de vida a aquel hombre, porque estaba trabajando con Dios. Querido, Dios está trabajando en tu vecindario. Dios está trabajando en tu escuela. Dios está trabajando en tu trabajo. Dios está trabajando en tu universidad. Dios está trabajando. Él está buscando personas que digan: muéstrame, Señor, lo que estás haciendo. Ayúdame a ver lo que estás haciendo. Yo quiero trabajar contigo. Dios está haciendo algo, fíjese. Una cosa es que yo le pregunte a Dios: Dios, ¿cuál es tu propósito para mi vida? Otra cosa es que yo le pregunte a Dios: Dios, ¿cómo mi vida puede encajar en tu propósito? Aleluya. Una cosa es que yo le pregunte a Dios: Dios, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Pero esa no es la pregunta correcta. ¿Por qué no? Porque usted no es el centro del universo. La pregunta correcta es: Dios, ¿cuál es tu voluntad? ¿Por qué? Porque entonces Dios le mostrará qué es lo que Él está haciendo, y entonces usted encaja su vida en lo que Dios está haciendo, en la voluntad de Él. Una cosa es que yo le diga a Dios: Dios, bendice lo que yo hago. Otra cosa es que yo diga: Señor, ayúdame a hacer lo que tú bendices. Dios quiere que trabajemos con Él, que veamos lo que Él está haciendo y trabajemos con el Señor. Cuando tú empiezas a preguntarle: Señor, ¿cómo estás trabajando? Cuando tú entras en el supermercado y le preguntas: Señor, ¿qué es lo que estás haciendo aquí en ese supermercado? Muéstrame. De repente van a venir personas, te van a decir: mira, yo no sé qué está pasando con mi vida. Y tú vas a saber, no es coincidencia. Cuando tú le preguntes: Señor, abre mis ojos espirituales, quiero ver lo que estás haciendo, de repente el Señor te mostrará una persona allá al fondo
Empieza a trabajar con Dios. Empieza a dar estos pasos de fe de trabajar con Dios. No huyas. Dios quiere usar tu vida, pero Él quiere que tengas ojos espirituales abiertos, que escuches la voz. Yo fui a predicar al sur de Chile. Yo ya he ido a Chile muchas veces, pero no había ido todavía al sur de Chile. Fui a una ciudad llamada Osorno. Y estoy ahí para predicar en esa ciudad llamada Osorno. Y la Biblia dice en Romanos 8:14 que los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Miren, no dice que son hijos de Dios solo por así solo, no. Para ser hijo de Dios es necesario ser guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere guiar tu vida. Y eso demuestra de que usted es un hijo de Él. Dios no quiere que usted ande ahí solo, no. El Espíritu Santo quiere guiarte. Si usted es un hijo de Dios, usted tiene que ser direccionado por el Espíritu Santo. Jesucristo dijo: el que nace de nuevo es como el viento que no sabe dónde viene ni para dónde va. El Espíritu Santo es el que guía ahora tu vida. Pídale todos los días: Espíritu Santo, ayúdame. Yo no sé orar, guía mi oración. Espíritu Santo, hoy guía mis pasos. Y yo oré al Señor y le dije: Señor, guía ¿qué tengo que hacer hoy? Guíame. ¿Y sabe lo que pasó? El Espíritu Santo puso en mi corazón el deseo de salir a caminar. Entonces salgo a caminar ahí por Osorno. Era la primera vez que estaba ahí, el primer día, la primera mañana. No conocía nada de la ciudad. Entonces tenía que poner mucha atención para saber volver después a la casa. Y estoy ahí caminando, voy. Y llego de repente a una calle, después de caminar un poquito, a una calle llamada Calle Brasil. Mira, qué interesante, Calle Brasil, aquí en el fin del mundo. Es el último país, allá no hay más país más del otro lado, ¿no? Entonces, es aquí en el fin del mundo, mira, Calle Brasil. A ver cómo es esa Calle Brasil. Y voy ahí por la Calle Brasil, llego al final de la Calle Brasil y le pregunto al Señor. No, y el Señor sigue poniendo en mi corazón el deseo de seguir caminando. Ok, y le voy obedeciendo al Espíritu Santo y sigo caminando. Y llego hasta donde estaba un Salvation Army, un ejército de salvación. Cuando llego ahí en el ejército de salvación, hasta ahí normal. Pero lo que pasó fue que en el ejército de salvación estaban cantando en el segundo piso, en vivo, alabanzas a Dios en portugués. Y yo, wow, alabanzas a Dios y en portugués. Imagínense qué probabilidad hay, ¿verdad?, de que uno que es brasileño va a una ciudad que nunca había estado, sale a caminar y encuentran personas cantando en vivo, no era un CD, alabanzas a Dios en portugués. Y yo, no, pues tengo que ver qué está pasando ahí. Y subo ahí. Y cuando subo, ellos pensaban que yo era un abogado, que ellos estaban esperando. Yo dije: no, yo soy cristiano también. Y me llamó mucho la atención que estaban cantando en portugués porque soy brasileño. Y ahí miro al fondo que estaba escrito que era un grupo misionero que iban a salir de Chile para ir a predicar en las favelas de Río de Janeiro, a los lugares bien pobres de Río de Janeiro. Y ellos estaban orando a Dios por una confirmación para el viaje. Y yo aparezco en ese lugar. Imagínense cómo Dios hace las cosas. Dios quiere contratarte para que tú trabajes con Él. El Espíritu Santo quiere guiar tus pasos. El Señor quiere abrir tus ojos espirituales. Él quiere abrir tus oídos espirituales. Eso es maravilloso porque quita el peso de nuestros hombros de pensar que esa es nuestra capacidad. No es tu capacidad. Tú solo tienes que mirar lo que el Señor está haciendo. Solo tienes que oír su dirección, su voz, qué es lo que Él dice que tú hagas. Y vas a ver que el Señor va a guiarte, vas a ver las personas van a venir a ti y tú vas a ver, no es coincidencia. Dios está trabajando y usted está trabajando con Él. Pregúntele a Él: ¿qué es lo que estás haciendo aquí, Señor? Abre mis ojos, quiero trabajar contigo. ¿Cómo tengo mis ojos espirituales abiertos? Cuando escucho la voz del Señor. Cuando yo creo que Jesucristo es el único Salvador. Y cuando yo creo que Jesucristo es el Señor, la autoridad máxima, el Rey a quien tengo que someterme. Y cuando le adoro a Jesucristo. Póngase de pie, toda la iglesia. Posiblemente usted haya venido en esta noche
por primera vez a este lugar. O a lo mejor sea su segunda vez en este lugar. O puede que usted haya venido más veces. No lo conozco a usted. Pero yo sé que el Señor quiere abrir tus ojos espirituales. Y el Señor quiere hablar contigo. La Biblia dice en el libro de 2 Corintios, capítulo 6. Mire qué pasaje tan bonito. Verso 2. Porque en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Porque en tiempo aceptable te he oído. Hoy Jesucristo quiere oír tu voz. Hoy es un tiempo aceptable. Él dice aquí, he aquí ahora el tiempo aceptable. Es hoy el tiempo aceptable. Él quiere oírte. Él quiere oír tu voz. Y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el día de salvación. Hoy es día de salvación. No es mañana, es hoy. No sabemos si estaremos vivos de aquí a 5 minutos. Es hoy el día de salvación. Ahora el día de salvación. Ahora el tiempo aceptable. ¿Cómo están tus ojos espirituales? ¿Será que usted ve lo que el Señor está haciendo? Jesucristo dijo así: el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si usted no tiene un encuentro con Jesucristo, usted no va a ver el reino de Dios. Es necesario que usted nazca de nuevo. ¿Qué es lo que es nacer de nuevo? ¿Cómo puedo yo volver a la barriga de mi mamá? No es eso. Usted un día nació como todos los seres humanos nacen, por medio de nuestras mamás. Y eso fue su nacimiento físico, pero hay un nacimiento que Dios quiere hacerlo ahora dentro de su corazón. Quiere darle a usted una nueva vida, quiere hacerle a usted una nueva persona en su corazón. Y si usted no nace de nuevo, si usted no tiene una vida nueva, usted no va a ver el reino de Dios. Sus ojos espirituales no serán abiertos. ¿Qué es lo que usted necesita para tener ojos espirituales abiertos? Nacer de nuevo. Cierre sus ojos en este momento. Con sus ojos cerrados, yo te pregunto: ¿quieres nacer de nuevo? ¿Quieres decirle: Jesús, yo reconozco que soy pecador, me arrepiento de mis pecados, necesito una nueva vida, creo que moriste por mis pecados y resucitaste al tercer día? Si usted está aquí en esta noche y todavía no ha nacido de nuevo, y le gustaría decir: